Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial. El análisis político del momento. Seguimos analizando a través de Prensa Radial el tema político de la República del Ecuador. Estamos con el economista Carlos Guerrero, con quien vamos a hacer información principalmente sobre la consulta. Señor ingeniero, señor economista, las preguntas claves de lo que se está preguntando en la consulta del presidente Lenín Moreno, más allá de los temas que se tienen que ir insertando dentro de esta discusión política. Señor economista, buenos días, bienvenido. ¿Por qué es importante esta consulta popular en el aspecto de lo que es una democracia directa para el pueblo ecuatoriano y no tanto ver los argumentos si se cumplen los requisitos o no de la norma constitucional y también de los argumentos jurídicos secundarios? Señor economista, buenos días, bienvenido. Pablo Lindo, buenos días y gracias a este medio prestigioso de Prensa Radial por la oportunidad. Bueno, es importante porque las democracias se sustentan en base a la confianza, a la participación y coordinación ciudadana. Cuando los ciudadanos de a pie pierden confianza en la institucionalidad por actos indebidos como es la corrupción, la democracia se pone vulnerable. Y vivir en democracia es vivir en libertad, vivir en función de los derechos y de la participación en la toma de decisiones de los gobiernos locales, regionales y nacionales. Por tanto, esta consulta popular, que es iniciativa de los ciudadanos, producto de una serie de diálogos a nivel territorial, no tiene propiedad de ningún partido político, está orientada a recuperar la institucionalidad del Ecuador para mejores días para nuestros hijos y para las familias ecuatorianas. Pero, señor economista, por ejemplo, algunos, lo que son afiliados y adherentes de Alianza País, manifiestan que esta consulta es ilegítima, que no está convocada de acuerdo a la norma constitucional. Pero cuando usted manifiesta para modificar y enderezar estructuras constitucionales de la República que han sido socavadas por la actual Constitución, significa que la consulta no tiene por qué observar a la Constitución, sino más bien lo que es la soberanía del pueblo ecuatoriano de preguntarle si queremos modificaciones a lo que es la actual Constitución de la República, señor economista. Pablo, como muy bien tú lo has señalado, el pueblo es el soberano, el que tiene la última palabra en las tomas de decisiones del Estado ecuatoriano. Y es la expresión genuina de toda una sociedad organizada en sus instituciones. Aquí se han dicho una serie de argumentos sin sentido. El expresidente señala de que la consulta popular es un golpe de Estado plebiscitario. Es decir, cosas que no tienen ninguna lógica, ningún asidero de sentido común. ¿Cómo es posible argumentar que permitir que los ciudadanos se pronuncien por una de las dos opciones respecto a una consulta popular se trate de argumentar que es un golpe de Estado? De ninguna manera. En segundo lugar, se ha dicho que esta consulta es una consulta de la derecha, de los banqueros, de los que tienen interés. Todo lo contrario. Recuerde usted, Pablo, que existieron una serie de demandas, de presiones ciudadanas. Es más, la consulta popular se convoca por la presión de los ciudadanos en todo el país, de tal manera que esto no tiene sentido. De lo que dice el expresidente, este es un mecanismo que está consagrado en la Constitución y que ellos en los 10 años la utilizaron como una herramienta plebiscitaria para controlar la hegemonía del poder. Y hoy, cuando se quiere hacer una convocatoria para mandar a su casa a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que dicho sea de paso, ha solapado o designó o eligió un contralor que está fuera del país corrido, en vez de controlar los recursos del Estado, del pueblo ecuatoriano,
hizo negocios con los informes preliminares de responsabilidades administrativas, civiles y penales. Quieren instaurarse y defender ese estado de cosas. Por lo tanto, el país está cansado de esos argumentos y lo que quiere es renovar ese Consejo de Participación Ciudadana para elegir un consejo con personalidades que se caractericen por la transparencia, la ética, la honradez, por lo público, y que busquemos mecanismos de elecciones democráticas a través de voto universal y secreto, que sean los ciudadanos en las urnas quienes elijan a este organismo de transparencia y control social que es fundamental para la democracia en el Ecuador. Señor economista, pero por ejemplo, ¿cuál es lo más delicado de esta consulta? Usted ya dijo algo sobre una de las preguntas que era el tema, por ejemplo, de observar los actos de corrupción, y además de ello, por ejemplo, de lo que yo recuerdo, Alianza País dio un golpe de Estado en la Asamblea Nacional en la Asamblea Nacional Legislativa cuando dijeron que sí se puede ir a una reelección indefinida, y ellos aprobaron dicho argumento jurídico, señor economista. Entonces, ¿cómo podemos llamar golpe de Estado de Alianza País al Estado ecuatoriano? Jamás. Esto es realmente contradictorio. ¿Por qué? Porque el espíritu de la Constitución que se aprobó en Montecristi, del cual yo tuve el gusto de trabajar como asesor de un asambleísta, allí los propios constituyentes de la línea de Alianza País se opusieron a la reelección indefinida. Por lo que se intentaba era allí instaurar un sistema político democrático que garantice la alternabilidad, que garantice la independencia de los poderes del Estado, que garantice la participación del Estado. Es cuando en el 2015, cuando Correa, a raíz de utilizar las consultas populares para consultar, como por ejemplo la pelea de gallos, la corrida de toros, claro, utiliza una estrategia publicitaria, plebiscitaria para instaurarse en el poder. Él busca un argumento y dice que la restauración conservadora empieza a tomar forma y que por lo tanto hay que garantizar el proyecto y hay que enmendar la Constitución con sus asambleístas en la Asamblea Nacional, y logra modificar que exista la reelección indefinida para perpetuarse en el poder. Esa no fue la salida para enfrentar a la restauración conservadora, a la democracia. Hay que fortalecerle con más democracia, y la alternabilidad es un principio que garantiza que el derecho, la libertad como ciudadano, como político, termina donde empieza el derecho y la libertad de elegirse de los otros ciudadanos. Claro, y yo escucho, por ejemplo, le escuchaba ayer a la señora Pavón que decía, y a la misma expresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, la señora Rivadeneira, decir que el tema de esta pregunta prácticamente va en contra de derechos, es una pregunta regresiva de derechos constitucionales. Cuando la pregunta es una reelección indefinida, ¿no significa también derechos regresivos para el resto del pueblo ecuatoriano que dice derecho a elegir y ser elegido? Pablo, hay dos posturas aquí, dos tesis. Una, la que sostiene la fracción de Alianza País que defiende al ex vicepresidente que está en la cárcel, que sostiene que esta pregunta de eliminar la reelección indefinida vulnera derechos. En este caso, le vulnera el derecho, imagínense lo que plantean, le vulnera el derecho al expresidente de reelegirse, y dicen que vulnera el derecho a los 16 millones de ecuatorianos que a través de sus electores tengan la posibilidad de pronunciarse respecto a esa reelección. Y por otro lado, la postura de los ciudadanos, la gran mayoría de ciudadanos que nos hemos sentido afectados por la prepotencia, el abuso, el autoritarismo y la corrupción, decimos, no estamos de acuerdo con la reelección indefinida, queremos la alternancia, queremos que en el poder, queremos gobiernos, presidentes que no mientan al Ecuador, que respeten, que usen bien los recursos públicos de que pagamos los ciudadanos a través de los impuestos. Queremos que exista la alternancia, que existan nuevos cuadros. Por lo tanto, si es que existen esas dos posturas, ¿por qué no dejarle al pueblo en las urnas que determine, que dirima qué es lo que quiere, la alternancia
o garantizar la perpetuación del poder a los que han atracado los recursos de los ciudadanos. ¿Y qué calidad de derechos son los que queremos los ciudadanos ecuatorianos mediante la votación popular, y que no nos den pensando un buró político, como decían el día de ayer, que Alianza País nos está pensando para el pueblo ecuatoriano y diciendo estos son los derechos que ustedes deben de votar y son los derechos que tienen que estar consagrados en una constitución? Economista, pero ¿cuál es lo más delicado de la consulta que le aterra al expresidente de la República del Ecuador? Hay una pregunta allí que en realidad va en consonancia con lo que se viene investigando en el Ecuador. La Comisión de Cívica Anticorrupción ha hecho cálculos que en el Ecuador se han drenado o se robaron alrededor de 35.000 millones de dólares en los 10 años. Eso es lo auditable. Lo auditable. O sea, los cálculos que han hecho, y eso dice que son cálculos conservadores. Y allí hay figuras muy visibles que se han enriquecido, que tienen patrimonios en empresas con testaferros, que tienen en paraísos fiscales. Y la pregunta número 1, que apunta a inhabilitar políticamente a aquellos políticos que han cometido actos de corrupción y que se les va a quitar los bienes mal habidos. Entonces, ese es el gran temor que tienen los políticos que estuvieron en su momento aliados al anterior gobierno y que están más que señalados, cometieron actos de corrupción y que están investigándose. Eso es lo que les quita el sueño toda la noche y no les deja dormir, y están sumamente preocupados porque luego de la consulta popular, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía y organismos internacionales que ya existen evidencias de actos de corrupción y de la plata que está en paraísos fiscales, van a ser perseguidos como tienen que ser. Economista, no sé si le estoy entendiendo correctamente. El temor de Alianza País de la pregunta que hace referencia sobre los aspectos de corrupción y evitar que participen en política y que contraten con el Estado ecuatoriano, es a todos los integrantes de los 10 años de la Revolución Ciudadana dentro del Estado ecuatoriano. Estamos hablando de todos los funcionarios del Estado ecuatoriano. No, yo creo que hay que ser en eso categórico. Hay gente que es de Alianza País muy honorable, muy honesta. Ciudadanos que son militantes y que actualmente probablemente estén apoyando el liderazgo del presidente Lenín Moreno. Han existido funcionarios que han estado en mandos intermedios, que han hecho un trabajo, que creyeron en el discurso del anterior presidente, pero hay dirigentes o funcionarios que manejaron aquellas áreas donde están los recursos, que son las áreas estratégicas. Allí está el meollo del problema, el manejo de los negocios del Estado en lo que tienen que ver con energía, petróleos, electricidad, minas, la contratación de la deuda externa, la preventa petrolera a China, es decir, estamos hablando de aquellas personas que estuvieron dirigiendo esas áreas estratégicas en mandos de decisión estratégico y que están siendo investigados, y que en su momento la Fiscalía, estoy seguro, dará los nombres y se seguirán los procesos judiciales de acuerdo a la ley y la Constitución, y esos personajes, entre comillas, se estarán inhabilitados de poder participar políticamente. Tendrán que entregar los bienes al Estado, no podrán contratar con el Estado ecuatoriano, ni podrán ejercer cargos públicos en futuro. Eso es lo que les tiembla a la gente que están defendiendo de manera a capa y a espada, podemos decir, la consulta popular en su momento, evitando que el pueblo que la Corte Constitucional apruebe, ahora deslegitimándola y evitando que el pueblo ecuatoriano en las urnas dé el sí masivo a las 7 preguntas. Ahora, señor economista, también hay una pregunta sobre el tema de los recursos naturales en la República del Ecuador. ¿Qué va a pasar con esa pregunta? ¿O esa pregunta apunta a revisar lo que es la parte contractual con algunas empresas internacionales de lo que es la extracción del recurso, no solamente minero, sino también de recursos naturales del Estado ecuatoriano? Eso implica, señor economista, también aquello, por ejemplo, esta sexta pregunta es la que determina y encarrila lo que sería lo que le estoy consultando en este momento, economista. Hay dos preguntas, la que se prohíbe la explotación de minería metálica en áreas urbanas, zonas intangibles, centros urbanos, que eso es importantísimo porque ya existió
el interés, y de hecho empezó ya a intervenir en ciertos páramos donde son fuentes de captación de agua para las ciudades, como en el caso de en el Azuay y en la Amazonía y también en Imbabura. Con esa pregunta, lo que se está es garantizando el derecho a tener el líquido elemento sano, no contaminado. Hay noticias de que inclusive, estudios más que noticias, que inclusive que ciertos recursos naturales están contaminados de mercurio, en el caso de la explotación del oro, del cobre, pero la pregunta séptima que tiene que ver con el Parque Nacional Yasuní, en el que se está... Quinta pregunta, la quinta pregunta es el Yasuní. En la quinta pregunta, en la que tiene que ver que se amplía la zona intangible 50 kilómetros y se amplía de 300 kilómetros a 1030 kilómetros la zona prohibida de extracción de recurso petrolero. Eso es importantísimo para el Ecuador. Sin embargo, ya existen explotación en bloque, me parece que es el 41 y el 43 en Yasuní, que está explotando ese petróleo, a pesar de que la Constitución no lo permitía. Entonces es una pregunta que tiene como finalidad garantizar los derechos a la naturaleza, garantizar la vida a los pueblos indígenas que no contactados voluntariamente, y garantizar también el derecho a la vida a los ciudadanas y ciudadanos en general. Y esa pregunta hay que respaldarla y hay que promocionarla porque es crucial para el Estado ecuatoriano. Señor economista, pero ¿cómo decirle al ciudadano común y corriente del Estado ecuatoriano, cómo decirle apoye tal tesis de la consulta popular cuando, por ejemplo, hay preguntas que pueden extenderse en lo que sería doctrina varias decenas de hojas? ¿Cómo decirle en 2 palabras, esto es lo que requiere la República del Ecuador, economista? La República del Ecuador lo que quiere es confianza para generar trabajo, producción. Requiere que los recursos que generan, la riqueza que se genera a través de los recursos naturales, los ingresos a través de los impuestos de los ciudadanos sean bien utilizados y bien aprovechados. Pero ¿cómo decirle, señor economista? Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo, señor ciudadano ecuatoriano, de que un presidente de la República no tiene que tener aspectos de corrupción ni tampoco visos jurídicos de corrupción? ¿O cómo explicarle a ese pueblo ecuatoriano que un corrupto sí puede ser presidente de la República? Claro, yo estaba hablando en términos globales, pero en tema de la corrupción, evidentemente que los ciudadanos y los ecuatorianos están claros, que queremos presidentes y gobiernos transparentes, honrados y éticos. Y esta pregunta, la pregunta número 1, lo que está apuntando es garantizar a eso. Entonces, al ciudadano hay que decirle, hay que apoyar esta consulta, porque esta consulta nos va a garantizar que los políticos actuales y futuros van a administrar la función pública apegado a la ley y teniendo también la precaución de poderlos utilizar adecuadamente. Y eso es lo que queremos los ecuatorianos, un Estado que garantice transparencia, que garantice seguridad y que garantice a los ecuatorianos que los impuestos que pagamos sean bien invertidos y que sirvan para la salud, educación, vivienda, y que no estén orientados a engordar las billeteras y los bolsillos de esta gente que en nombre del pueblo se ha enriquecido durante esta vida republicana. Pero, señor economista, el tema de la corrupción no es únicamente recursos económicos, también son actos administrativos. ¿Cómo determinar ese nivel de corrupción para que un ciudadano que estuvo dolosamente produciendo actos administrativos corruptos pueda ser juzgado y evitar que participe políticamente en lo que sería un cargo de nominación o de elección popular, señor economista? La consulta popular es importante porque las preguntas están realmente sistematizadas y están diseñadas para apuntar a mejorar la transparencia y la eficiencia en todo nivel del servicio público. Si tenemos nosotros un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designado o electo democráticamente, elegido democráticamente, con las personas con una conducta intachable, que ellos puedan elegir los miembros de la función de transparencia y control social, asimismo con personas con perfil sustentado en la ética y en la transparencia, que puedan elegir un Contralor General del Estado, General del Estado que cumpla su función, la de auditar, la de mejorar los procesos administrativos, la función pública en general, que escoja un fiscal general,
que no realmente blinde las investigaciones de actos de corrupción, que puede escoger un consejo de la judicatura para tener una justicia eficiente, oportuna, transparente. En ese momento, de manera sistémica, tenemos una función de transparencia y control social que va a permitir dinamizar la función pública, que va a permitir disminuir los actos de corrupción, el más mínimo nivel del Estado ecuatoriano, de la estructura del Estado ecuatoriano. Podemos avanzar. La corrupción no se la puede llegar a cero. Van a haber actos de corrupción, pero lo que queremos es que no pasen en impunes, que la función pública no promueva la impunidad, sino que vaya a atacar, a poder sancionar, a enmendar, a corregir y ayudar también a formar ciudadanos que puedan contribuir a la cooperación, a la colectividad y a mejorar la calidad del servicio. Señor economista, muchísimas gracias, y siempre estaremos preguntándole y consultándole. Bueno, el tema de la corrupción es uno de los grandes males que tienen los estados, que prácticamente está considerado como uno de los venenos que puede generar desestabilización a los estados. Pero la pregunta también sería, ¿y los ciudadanos cómo opinan sobre estos temas de corrupción? ¿O es que nos interesa también que corruptos nos gobiernen en algunas esferas de Estado? Es lo que no queremos, y es la claridad política que les vamos a seguir preguntando, e incluso le vamos a seguir invitando al señor economista para seguir profundizando pregunta por pregunta, para que el pueblo ecuatoriano tenga suficiente criterio y también opinión de lo que se viene dando en prensa radial, señor economista. Pablo, en realidad el problema mayor de los ecuatorianos efectivamente es el mal comportamiento, la mala actitud de la clase política, que se expresa en la corrupción. Y como tú muy bien lo has señalado, los ciudadanos no queremos que nos gobiernen corruptos, queremos que nos gobiernen líderes que estén a la altura de poder concretar las demandas sociales que tienen que ver con garantizar y financiar los derechos de los ciudadanos. Y creo que esta consulta popular ofrece esa posibilidad a los ecuatorianos, y por ello hay que respaldarla de manera irrestricta a las 7 preguntas, poniendo énfasis en la pregunta que tiene que ver con el combate a la corrupción, el eliminar la reelección indefinida y garantizar la alternabilidad para sostener la democracia en el Ecuador, y tercero, reestructurar los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para poder tener una función de transparencia y control social que garantice la ética, que garantice el buen uso de los recursos de los ecuatorianos. Y estaremos siempre impulsando esta lucha en cualquier espacio ciudadano que tengamos la oportunidad de dar a conocer. Y gracias por la oportunidad, Pablo. Gracias, señor economista. El economista Carlos Guerrero, haciendo información a través de Prensa Radial sobre el tema de la consulta popular que convoca el presidente de la República, Lenín Moreno, y también de las observaciones que realizan algunos partidos políticos a muchas de las preguntas y también algunos contenidos políticos. Economista, muchísimas gracias. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Este es su noticiero, Prensa Radial. Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com. SR Radio.